Estar parcialmente nublado con pronóstico de lluvia a las 6 de la mañana. Tasa del día. 766,86 bolívares son los que son necesarios, los bolívares que son necesarios en promedio para adquirir $1, de acuerdo con la tasa que publica el Banco Central de Venezuela. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos con la información nacional y nos ocupamos de la política. Mundo UR nos dice que representantes del gobierno nacional y del Parlamento del año 2015 acordaron la renovación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de los fondos venezolanos en Inglaterra a fin de atender la contingencia tras los terremotos. Derlis Merchant Pérez tiene el reporte. La decisión se produjo luego de 5 reuniones presenciales entre los delegados del Parlamento actual y el del año 2015. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En atención a la magnitud de la tragedia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, se acuerda trabajar en el fortalecimiento de los programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros. En este sentido, ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra. En las conversaciones se estableció la renovación del Poder Judicial. Dinora Figuera, representante de la Asamblea Nacional 2015. Iniciar un proceso que contribuya a la transformación del sistema de justicia enfocado en a. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La ejecución de los acuerdos iniciará este mes. Las delegaciones también aprobaron hacer seguimiento y control en el cumplimiento de las disposiciones. Pasamos a confirmado. El dirigente político y opositor venezolano Juan Pablo Guanipa se pronunció sobre la necesidad de reestructurar el sistema judicial del país tras declaraciones de la delegación del gobierno de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015, afirmando que la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia es un paso urgente y necesario para avanzar en la reinstitucionalización de Venezuela. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Guanipa enfatizó que este proceso de renovación debe ser integral y no parcial. Debe ser completa todas sus salas, con magistrados independientes, competentes y comprometidos con la Constitución, señaló el líder opositor, subrayando que la falta de autonomía judicial ha sido uno de los pilares del deterioro institucional de la nación. También confirmado, destaca a esta hora que al menos 84 expresos y perseguidos políticos respaldaron este miércoles la ruta de reinstitucionalización impulsada por la Asamblea Nacional 2015 en medio del proceso de negociación con el Ejecutivo. A través de un comunicado, los firmantes manifestaron su apoyo al proceso que actualmente desarrolla la Asamblea Nacional de 2015 y destacaron la necesidad de avanzar hacia una transición pacífica que permita recuperar la democracia en Venezuela. Los expresos y perseguidos políticos plantearon que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral son instituciones fundamentales para iniciar ese proceso, al considerar que ambos organismos deben ser renovados y que deben contar con integrantes independientes y seleccionados por mérito. El Nacional, el Frente Institucional Militar, cuestionó la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno venezolano por considerar que ese espacio no cuenta con legitimidad para definir el rumbo político del país. En un comunicado dirigido a la opinión pública venezolana y a la comunidad internacional, la organización sostuvo que la única tarea que debería asumir esa instancia es facilitar un cronograma electoral para 2026. Mundo UR. El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, espera que los nuevos diálogos a nivel nacional
permita avanzar en la unión de los distintos sectores de la oposición y en soluciones para los ciudadanos. Escuchemos. Lo importante de esta comisión son los resultados que puedan obtener. Y si de esta comisión sale un Consejo Nacional Electoral independiente, reglas claras, liberación de presos, libertad de expresión, todos vamos a estar muy contentos porque eso es bueno para el país y vamos a agradecer que eso pueda ser así. Pero tienen una segunda función que para mí es muy importante y que yo aspiro que Dinora pueda llevar con la seriedad y la madurez que la ha caracterizado. Y es que tiene que ser una comisión que ayude a la integración de la oposición, al reencuentro de la oposición y no a fragmentar más la oposición. El parlamentario afirmó que este entendimiento nacional es distinto para el país, pero aboga porque se amplíe a todos los factores políticos. La responsabilidad histórica en este momento de no cerrarse en los partidos que representan, en no creer que tienen todo en la mano, sino que este es un momento, repito, para unificar a un país que quiere un cambio y que no puede ver a los políticos peleándose entre sí. Y ahí yo creo que hay un mensaje que yo aspiro, tengo mucha esperanza, que ellos sepan asumir, repito, con mucha responsabilidad y madurez. Volvemos a confirmado. Decenas de sindicalistas protestaron este miércoles frente al hotel donde se estaban llevando adelante los diálogos entre el oficialismo y la oposición para exigir se les permitiera entregar un documento a la delegación opositora y que se garantice elecciones presidenciales este año. Los manifestantes pidieron conversar con la jefa de la delegación opositora, Dinora Figuera, mientras un contingente de la Policía Nacional Bolivariana bloqueaba el paso hacia el Hotel Gran Meliá Caracas. El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque Sáez, llegó este miércoles a la Casa Blanca en Washington, D.C. para sostener reuniones con funcionarios y asesores de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la política de 3 fases que impulsa Washington para Venezuela. De acuerdo con lo informado por el burgomaestre, durante su visita a la capital estadounidense, tiene previsto reunirse con Sebastián Gorka, asesor del presidente Trump en materia antiterrorista, y con Spiro Balas, asesor del vicepresidente de los Estados Unidos. El Nacional, Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó 502 personas detenidas por razones políticas según su monitoreo más reciente sobre las privaciones de libertad en Venezuela. Del total registrado, 445 son hombres y 57 mujeres. La organización advirtió a través de X que las detenciones afectan a sectores de la sociedad como activistas, trabajadores, funcionarios y miembros de la sociedad civil. Señala que esto evidencia la persistencia de prácticas que vulneran las garantías del debido proceso y las normas internacionales de protección a los derechos humanos. Alertó sobre la situación de las personas que enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad en los centros de reclusión y, en particular, identificó 36 detenidos con patologías serias que no estarían recibiendo tratamiento médico de manera oportuna. Confirmado, María Corina Machado afirmó este miércoles que en Venezuela aún hay 382 presos políticos, de los cuales 160 son ciudadanos militares, y reiteró que su liberación constituye una prioridad para el país. A través de una publicación en su cuenta de X, Machado sostuvo que la sociedad venezolana continuará luchando por la libertad de quienes permanecen privados de libertad por razones políticas. Y confirmado también nos dice que Venezuela y Brasil acordaron avanzar en un intercambio de experiencias en materia de formación diplomática y comercio exterior como parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países. El anuncio fue realizado este miércoles por el ministro venezolano para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, quien informó que sostuvo una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Mauro Vieira. La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció que el expediente penal del caso de Linda Loaiza López Soto evidencia la falta de voluntad del sistema judicial venezolano para avanzar de manera efectiva en la búsqueda de justicia. De acuerdo con la organización, la causa se mantiene activa principalmente por la insistencia de la propia víctima, mientras que las investigaciones destinadas a determinar responsabilidades de funcionarios involucrados en los abusos y en la posterior obstrucción del proceso permanecen paralizadas.
Confirmado también nos dice que una orden de aprehensión emitida el pasado 9 de julio reactivó el proceso judicial relacionado con el caso de Linda Loaiza López, luego de que un tribunal de Caracas ordenara la detención de Luis Antonio Carrera Almoina por el delito de violación. El documento difundido por la periodista Marjorie Méndez en X fue emitido por el juzgado 45º de primera instancia en funciones del control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. La decisión establece que, una vez detenido, Carrera Almoina deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público y que el tribunal deberá recibir información sobre la ejecución de la medida en un plazo de 48 horas. La orden se produce tras años de reclamos de Loaiza para que se investigara nuevamente la violencia sexual que denunció. En 2018, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que el Estado venezolano incurrió en diversas violaciones de derechos humanos por las irregularidades registradas en la investigación y el proceso judicial y ordenó continuar de manera eficaz el proceso penal para determinar responsabilidades. Amigos, son las 6:28 de la mañana. Vamos a escuchar buena música y en tan solo minutos volvemos con más información. Lleva tu antojo a otro nivel con el dipeo en KFC. Sumérgete en la salsa secreta, dulce, con un toque ahumado, o despierta tus sentidos con la búfalo. Si prefieres lo tradicional, prueba el sabor agridulce del ají criollo o dale un giro asiático con la teriyaki. Puedes llevarla gratis con la compra del Big Box Real o el Combo Ideal, o las puedes ordenar como complemento. Disponibles en todos los canales de venta. KFC, siempre original. En los momentos más difíciles, la solidaridad nos une y cada aporte vale mucho. Por esta razón, en Zoom te apoyan a ti y a tu familia, activando 20% de descuento en la tarifa de tu casillero internacional Zoom. Quieren que traigas lo que necesites, usando el servicio aéreo con la confianza de estar en las mejores manos. Calcula el nuevo precio del flete internacional en casilleros.zoom.red. Zoom, más unidos que nunca. ¿Vienes o vamos? En los momentos importantes, estar presentes lo es todo. Por eso en Gama Los Palos Grandes y en El Express mantienen sus puertas abiertas para ofrecerte la seguridad, frescura y excelente servicio que mereces. Encuentra todo lo que necesites en sus sucursales de la zona o, si prefieres no salir, aprovecha el delivery gratis durante todo el mes de agosto a través del WhatsApp de la sucursal. Tu tranquilidad es la prioridad. Gama, de tu lado siempre. En Fotón te ofrecen más que un vehículo, respaldo integral. Brindan capacitación y formación continua a sus técnicos y asesores de servicio y ventas a través del Centro de Entrenamiento Automotriz Fotón, un espacio de entrenamiento que garantiza el mejor servicio postventa con el aval mundial de la casa matriz. Todos los modelos, desde pick-ups y camiones ligeros hasta camiones de carga pesada y vans, incluyen una garantía que protege tu inversión. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Síguelos en redes, @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. En Grupo Leti, desde hace más de 75 años, están comprometidos con la salud de Venezuela. Hoy, aún más, ver cómo cada venezolano se apoya en estos momentos hace que sigan latiendo por Venezuela. Trabajan día a día para seguir comprometidos contigo, porque en Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por Venezuela. Éxitos. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Son las 6:38 de la mañana, hoy por Román Losinski, quien les habla Unai Amenábar. El Nacional nos dice que el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó sobre la demolición controlada del edificio Samantha A en el sector Playa Grande de La Guaira, luego de ser declarado en riesgo. Diosdado Cabello, ministro de Interior, dijo en redes sociales que la demolición se efectuó luego de evaluaciones de ingeniería e informes de protección civil sobre este inmueble. Los estudios determinaron que las bases del edificio presentaban daños irreversibles como consecuencia del doble terremoto del 24 de junio. Y también el Nacional señala que una delegación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, encabezada por el gerente de Infraestructura para el Desarrollo de la institución, Ángel Cárdenas Sosa, efectuó este martes una visita técnica
al puerto de La Guaira con el propósito de evaluar las afectaciones ocasionadas por los sismos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio. Durante el recorrido por el complejo marítimo, los representantes del organismo multilateral estuvieron acompañados por el presidente de Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, Germán Gómez Lares, y el gerente general de la entidad, Dani Salazar. La inspección sobre el terreno se enfocó en diagnosticar los daños en la infraestructura operativa para dimensionar su impacto en la cadena logística y la productividad comercial del principal puerto del país. El Nacional, el encargado de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, y el experto estructural japonés Kit Miyamoto inspeccionaron las instalaciones del Centro Financiero con Finanzas, conocido como la Torre de David, con el objetivo de formular propuestas técnicas sobre la viabilidad y el destino del rascacielos. Durante el recorrido, las autoridades ejecutaron una primera revisión de la edificación de 45 pisos y 171,30 metros de altura, cuya construcción quedó inconclusa tras la crisis bancaria de 1994. Garcés destacó que el programa nacional busca incorporar el criterio de especialistas internacionales para determinar el aprovechamiento de esa infraestructura. Y Mundo UR destaca: la Cruz Roja venezolana activa línea para reportar familiares desaparecidos en Colombia tras el terremoto en ese país. Mardola Iprin tiene el detalle. El mecanismo forma parte del programa de restablecimiento familiar de la Cruz Roja. La intención es ayudar a colombianos residentes en Venezuela o venezolanos con familiares en Colombia que requieren localizar a seres queridos tras el sismo de este lunes. William Pulido, delegado de la Cruz Roja colombiana, 1:20 de la tarde. Pueden acercarse o llamar a los teléfonos que están establecidos aquí en la Cruz Roja, que es el 0422-799-4880. Ya dirigidos allí, alguien va a recepcionar la información en donde les van a consultar. Hay unos formatos específicos en donde allí les indican cuál es el requisito y sobre todo cuál va a ser el mecanismo de la búsqueda. Pulido se encuentra en nuestro país desde el doble terremoto del pasado 24 de junio y asegura que permanecerá algunos meses. Entre las donaciones entregadas destacan agua e insumos, además de vehículos especiales. Además de los vehículos con que cuenta la Cruz Roja venezolana, la Cruz Roja colombiana también puso unos vehículos acá, como un camión de 12 toneladas en el cual hemos estado haciendo soporte, algunos vehículos también para transporte de personal. Porque aquí en este tipo de situaciones también se requiere no solamente el talento humano, sino el equipamiento, la logística. Y en eso, pues sin dudarlo, lógicamente que Venezuela tiene un equipo magnífico en la sociedad nacional, voluntarios y empleados que la verdad estamos admirados del trabajo inmenso que hacen. En la segunda etapa de apoyo a Venezuela tras el terremoto, la Cruz Roja colombiana continuará haciendo entrega de donativos en las áreas afectadas. Economía. Comenzamos con banca y negocios. El índice nacional de precios al consumidor registró una variación intermensual del 19,9% en julio de 2026. Este aumento fue coyuntural y se debió al impacto del doblete sísmico del pasado 24 de junio que afectó la distribución de bienes. Esto lo informó el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, se proyecta un descenso de la inflación para el mes de agosto debido a que el tipo de cambio se desaceleró en las últimas 3 semanas de julio. De acuerdo con la data del ente emisor, el índice nacional de precios al consumidor acumuló un aumento de 175,55% en 7 meses, mientras que en perspectiva interanual este marcador subió 595,96%. El economista José Guerra realizó este miércoles un análisis sobre la situación de la economía venezolana, especialmente relacionado con el tipo de cambio, el crecimiento económico y la reestructuración de la deuda. En ese sentido, explicó en sus redes sociales que el gran problema que tiene la economía venezolana es que no tiene una política económica clara y no hay un programa económico y en consecuencia no hay una política cambiaria. Sostuvo que la política cambiaria que se ha mantenido hasta ahora es la devaluación sostenida del bolívar, tratando de alcanzar la tasa paralela, y resaltó que no habrá estabilidad cambiaria en Venezuela mientras siga la política de devaluación del tipo de cambio. Finanzas Digital. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD,
redujo de 7% a 6,5% su estimación de crecimiento de la economía venezolana para 2026, tras incorporar en sus cálculos el impacto de los terremotos del 24 de junio. La nueva proyección forma parte de su informe Desempeño Macroeconómico de Venezuela, primer semestre de 2026, y debe entenderse como un escenario elaborado por el organismo, no como una cifra oficial de crecimiento ya registrada. El PNUD advierte además que existe un margen de incertidumbre superior al habitual y que la estimación será revisada a medida que se conozca nueva información. Volvemos a banca y negocios. Venezuela exportó a Estados Unidos 743,000 barriles diarios de petróleo durante la semana terminada el 7 de agosto, con lo que alcanzó un nuevo récord en el marco de la recuperación de envíos a su histórico socio, dado que la cifra es más alta de las que se han registrado a partir de 2017, de acuerdo con los datos preliminares de la Administración de Información Energética, EIA por sus siglas en inglés. El volumen de crudo vendido a refinerías estadounidenses aumentó 81% en comparación con la semana previa. La comparación con el mismo periodo del año pasado no es posible porque en ese momento de 2025 el comercio estaba paralizado por la suspensión de la licencia de Chevron. Mundo UR. La Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui aseguró que se requiere un diagnóstico estructural especializado en edificaciones con más de 20 años de construcción. Linyu Sánchez tiene el reporte. El ingeniero Juan Carlos Hernández, presidente del ente gremial, informó que tras el doblete sísmico han puesto a disposición un equipo técnico para las evaluaciones de inmuebles, sobre todo los que van a ingresar al mercado inmobiliario. Ingeniero Juan Carlos Hernández, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, 10 de la mañana. Elementos para que se puedan evaluar el estado de estos inmuebles, pero no solamente la visión superficial sin demolición de los elementos estructurales, que es lo que se hace ahora, sino que además un escaneo, un radar inmobiliario que permita escanear cómo está por dentro todas estas piezas que conforman un inmueble, tal cual como las tuberías de líquidos, de agua caliente, fría, tal cual como los sistemas de abastecimiento de gas. Hernández manifestó que el compromiso de quienes conforman el sistema de bienes raíces en la entidad es garantizar la tranquilidad de propietarios y arrendatarios. En Monagas, Fedecámaras reporta que las ventas han caído hasta 25% por los constantes cortes eléctricos en la ciudad de Maturín. Johnny Moisés Ulloa tiene el reporte. El presidente de Fedecámaras en la entidad, Edgardo Berti, resaltó que los cortes eléctricos afectan los puntos de venta e internet, por lo que comerciantes suspenden sus operaciones durante varias horas al día. Miércoles, 1:30 de la tarde. En el comercio general y en el comercio de alimentos, hay una caída del 20 al 25% en las ventas. Oye, eso es bien importante. El pago de puntos, el pago por huella, toda una serie de problemas. Manifestó que los cortes son de 5 horas y hay ocasiones donde suspenden el servicio eléctrico 2 veces al día. El gobierno pide una autogeneración. Bueno, sí, hay empresas que tienen, sobre todo en el tema hotelero, hay empresas que tienen plantas eléctricas. Son solares o tienen por diésel o gasolina. Pero no consigues el diésel y el tema es la gasolina, porque no puedes suministrar en la bomba que te vendan un bidón para ponérselo en una planta. El representante de la cúpula empresarial en la entidad, Edgardo Berti, además pidió a las autoridades que publiquen un cronograma de cortes para organizar las actividades del sector. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía pondrá en funcionamiento 2 terminales temporales de salida y un área provisional de llegadas para restablecer las operaciones aéreas tras los daños de su infraestructura principal por los terremotos del 24 de junio. La administración del terminal aéreo detalló que el esquema de contingencia permitirá atender hasta 1.260 pasajeros simultáneamente en rutas nacionales e internacionales. Las áreas transitorias distribuyen la atención operacional en infraestructuras modulares diferenciadas según el flujo de pasajeros. Y el presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Freddy Cohen, informó que las medidas de ahorro energético aplicadas en este sector se extenderán por un lapso aproximado de 8 semanas hasta el mes de octubre, tiempo en el cual se estima la estabilización del sistema eléctrico nacional. Cohen indicó que sostuvieron reuniones con representantes del Ejecutivo Nacional para colaborar con la petición gubernamental de aplicar medidas para reducir el consumo energético
debido a las altas temperaturas generadas por el fenómeno climático Superniño. Agregó que a raíz del doblete sísmico que cayó cerca del 20% del sistema eléctrico nacional y que se ha ido recuperando parcialmente. Servicios públicos. El gobierno venezolano firmó un contrato con la empresa argentina IMSA para finalizar la central hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar. Daniela Rojas nos cuenta más. La empresa llamada Industria Metalúrgica Sudamericana, INSA, será la encargada de culminar el sistema hidroeléctrico Tocoma, cuya construcción inició en 2007 y debió entregarse en 2014. Esta central forma parte del complejo de Guayana en el bajo río Caroní, junto a Guri, Macagua y Caroachi. Delcy Rodríguez, presidenta encargada. El día de hoy se ha firmado el contrato para que inicien los trabajos, tanto en Macagua como en Tocoma. Pero esta firma significa ya nuestra visión a mediano y a largo plazo, que es la incorporación de más megavatios al sistema eléctrico nacional. Rodríguez agregó que se mantiene el Plan de Ahorro Energético Nacional y agradeció al Departamento de Estado de los Estados Unidos por facilitar el acuerdo con IMSA. Por su parte, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, destacó que Tocoma y Macagua brindarán estabilidad eléctrica para la región de Guayana y estabilidad a todo el complejo del Bajo Caroní. Es una obra de gran envergadura, se van a hacer trabajos de obras civiles y también en las turbinas, en las máquinas de generación, y se va a crear una gran cantidad de empleos. El presidente de INSA, Jorge Rafael Salcedo, señaló que trabajarán en acelerar la generación de megavatios para el país. Para nosotros es un voto de confianza muy importante que nos están dando y vamos a ejecutar este proyecto con la mayor eficiencia, con la mayor calidad. Según el presidente de INSA, la central de Tocoma será uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes en la historia de Latinoamérica. Pasamos al estado Lara, porque más de 40 comerciantes del centro de Barquisimeto reportan disminución en sus ventas debido a las fallas eléctricas. Ramón Vélez con el detalle. Desde hace 20 días, los comerciantes que se ubican en la avenida 20 con calles 26 y 27 en Barquisimeto no tienen servicio eléctrico. Ante el escenario han perdido clientes y solicitan ayuda de las autoridades de Corpoelec para que les solventen la situación. Dalila Galaviz y Surisamar Nadak, comerciantes 10 de la mañana. No podemos tener ventas porque ¿quién entra a un negocio oscuro a comprar? Aparte que después del mediodía es imposible estar dentro del negocio porque el calor es insoportable. No hay flujo de personas, incluso es incómodo para nuestros mismos empleados, porque como les estoy diciendo, regula bastante la calidad de vida. Los afectados pidieron además a los entes de recaudación de impuestos reconsiderar el pago de los meses de julio y agosto ante la situación que viven. Educación. La coordinadora regional del Sindicato Unitario del Magisterio, Griselda Sánchez, cuestionó de manera pública las condiciones de la infraestructura educativa venezolana ante la proximidad del inicio del año escolar 2026-2027. La dirigente gremial exigió al gobierno nacional explicaciones claras y detalladas sobre el listado de planteles que serán intervenidos tras las afectaciones dejadas por los sismos del pasado 24 de junio, así como la transparencia en la asignación y ejecución del presupuesto destinado a las reparaciones físicas de las estructuras. Sánchez enfatizó que la crisis edilicia en el sector educativo trasciende los estragos provocados por la contingencia telúrica. Al respecto, la vocera sindical precisó que, de acuerdo con los monitoreos realizados por la organización, 7 de cada 10 escuelas inspeccionadas presentan graves deterioros en su planta física o carecen de servicios básicos esenciales para la actividad académica regular. Mundo UR nos dice también que el sector de jubilados de la educación del Estado Falcón solicita la cancelación de beneficios laborales. Douglas Durante en el reporte. El gremio aseguró que hasta la fecha no han recibido el pago por concepto de bono vacacional, entre otros beneficios. Hipólito Molleja, presidente de la Coalición Sindical de Jubilados en Falcón. No es posible que todos los jubilados y pensionados de los estados, las gobernaciones, sigan esperando el pago que ya le hicieron de un bono especial por el periodo vacacional a todos los trabajadores, en especial a los del sector de educación, del Ministerio de Educación, de las universidades, incluso del sector salud y de otros sectores, y que nosotros hasta hoy no tengamos ni siquiera una respuesta de cómo y cuándo van a pagar ese bono. Pero además de eso, también hemos sido discriminados con el bono de profesionalización, y nosotros los jubilados y pensionados no dejamos de ser profesionales por
El representante del gremio aseguró que en la entidad son más de 1.300 los jubilados y pensionados que están a la espera de recibir el beneficio. Turismo. En el estado de Mérida, los organismos que integran el sistema de gestión de riesgo activaron un despliegue operativo en los principales ejes turísticos para garantizar el resguardo y atención tanto de propios como de visitantes. Jade Delgado tiene el reporte. La cobertura abarca desde la zona del Páramo, la Panamericana y los pueblos sur, hasta el casco histórico de la ciudad capital, donde hay presencia de uniformados. Mario Marquina, subdirector de Protección Civil en Mérida. Propios y turistas hacen la visita dentro de estos centros. De igual manera, con el plan vacacional comunitario RIE 2026, también se encuentra nuestro personal acompañando a estos niños y adultos mayores en las actividades del plan vacacional RIE 2026. Asimismo, la Autoridad de Gestión de Riesgo exhortó a la ciudadanía y a los temporadistas a mantener la prudencia en balnearios y fuentes hídricas debido a la variabilidad climática actual. Las características propias del estado bolivariano de Mérida puede desencadenar algunas lluvias torrenciales y hacemos un llamado a las personas que visitan ríos y quebradas y algunos balnearios a estar pendientes de los órganos de seguridad ciudadana y de gestión de riesgo. Finalmente, las autoridades informaron que las vías que conectan a la entidad con el resto del país se mantienen transitables con presencia de maquinaria pesada en algunos tramos. Reiteran el llamado a los conductores a circular con precaución por las rutas andinas. Y este miércoles falleció a los 66 años de edad el obispo de Guarenas, Monseñor Tulio Ramírez Padilla, destacado prelado venezolano, quien fue el vicepostulador de la beatificación de José Gregorio Hernández desde 2015 hasta 2021. Fabiana Ortega nos cuenta más. Mediante comunicado, la diócesis de Guarenas confirmó la mañana de este miércoles el fallecimiento de su obispo titular, Monseñor Tulio Ramírez Padilla, a los 66 años de edad, tras permanecer más de una semana recluido en un centro de salud en Caracas debido a un complejo cuadro de salud por una falla hepática y pulmonar, según refieren familiares. Monseñor Tulio partió al encuentro del Padre dejando una huella imborrable en la iglesia venezolana. Entregó su alma al Creador aproximadamente a las 9:20 de la mañana en la ciudad de Caracas. Lo recordaremos siempre por ser un pastor amantísimo, entregado a la misión de la fe cristiana, indica la nota de duelo. Monseñor Tulio Ramírez nació el 28 de febrero de 1960 en Caracas. Fue ordenado sacerdote a sus 24 años de edad en 1984. Desempeñó distintos servicios pastorales en Valencia. Desde 2012 a 2021 fue obispo auxiliar de Caracas. También presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana y director de programación de Radio María Venezuela. Tuvo un papel determinante como vicepostulador de la causa del Dr. José Gregorio Hernández hasta 2021, cuando se alcanzó la beatificación del primer laico venezolano. Por ahora se desconocen los detalles de los actos fúnebres. Por norma general del derecho canónico y litúrgico, la última morada de un obispo diocesano es la catedral de la diócesis que gobernaba. Planeta de Naciones. Internacionales. Sudamérica. Comenzamos a esta hora, 6:57 minutos de la mañana, con Associated Press. La cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ascendió a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas. Esto lo informó este miércoles el presidente Abelardo de la Espriella, quien declaró la emergencia económica para afrontar la crisis provocada por el sismo. El tiempo. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de 3 días por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó varias partes de su país. Mundo UR, 2 venezolanos fueron localizados con vida y 2 fallecidos según el más reciente balance de connacionales afectados por el terremoto que sacudió a Colombia. Blue Radio, el gobierno colombiano aseguró que ningún país ha sido excluido de las ayudas ofrecidas para atender la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país. El canciller Omar Bula explicó que la coordinación de la asistencia internacional se está realizando sin criterios políticos o ideológicos. Escuchemos. No hemos excluido a absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
Y al tiempo nos dice que el gobierno de Colombia anunció que va a aceptar la entrada al país de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel para colaborar en las labores de salvamento tras los terremotos de magnitud 7.4 del pasado lunes. La Brigada Mexicana de Socorristas Los Topos Aztecas llegó este miércoles a la ciudad colombiana de Cali para ayudar en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros por el terremoto. Y el Papa León XIV envió palabras de consuelo para el pueblo colombiano que sufrió el terremoto del pasado lunes. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto, que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea se prepara para movilizar 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia. Y el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en Colombia para combatir el narcoterrorismo y dijo que el país sudamericano se sumó a la coalición contra los carteles de las Américas. Pasamos a Mundo UR. Los recientes terremotos registrados en Venezuela y Colombia vuelven a poner la mirada sobre la actividad sísmica en Sudamérica y especialmente sobre Lima, una ciudad marcada por un prolongado silencio sísmico. La preocupación cobra nuevamente fuerza luego de que 3 temblores sacudieran en menos de una hora el norte de Perú. Oliver Fernández salió a las calles de Lima para conocer cómo enfrenta la población esta amenaza. Bolsos de emergencia, rutas de evacuación y zonas seguras forman parte de las principales recomendaciones ante un terremoto, pero en una ciudad de millones de habitantes el desafío no está únicamente en conocerlas, sino en saber cuántas personas están realmente preparadas para reaccionar. En Lima, cerca de 9.800.000 personas están expuestas a un riesgo sísmico muy alto, mientras especialistas contemplan para la costa central un eventual terremoto de magnitud 8.0. Salimos a las calles y esto nos dijeron los propios habitantes de la capital peruana. No, creo que no está preparada, hay bastantes zonas inestables, hay construcciones que son improvisadas y no tienen supervisión alguna, entonces creo que eso se va a reflejar si hubiera un próximo sismo fuerte acá en Lima. No podría tirar una cifra, pero sería incalculable, sería una catástrofe, ¿no?, para el país. Yo no me siento preparada para un terremoto. Si pasa ahorita un terremoto, ¿cómo nos veremos? No tengo palabras. Las autoridades peruanas advierten que uno de los mayores desafíos está en la vulnerabilidad de las viviendas. Alrededor del 80% de las construcciones en el país son informales, muchas de ellas levantadas sin supervisión técnica. El riesgo cobra especial importancia en Lima, donde 56 distritos están clasificados con un nivel de riesgo sísmico muy alto. Y aunque los terremotos no pueden predecirse, los especialistas insisten en que la magnitud del desastre también dependerá de qué tan preparada esté la ciudad cuando la tierra vuelva a moverse. Bien, amigos, y de acuerdo a información que están publicando varios medios de comunicación, también hace unas 8 horas aproximadamente se registró un movimiento telúrico de 5.7 en El Salvador. Así que vamos a estar pendientes también de cómo se desarrolla la información allí en Centroamérica. Pasamos a F. El jefe de la Policía Nacional de Perú, Oscar Arriola, confirmó la firma de un acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional. El país, el expresidente peruano Pedro Castillo, sentenciado a 11 años de prisión por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, exigió este miércoles a una sala constitucional que le otorgue su libertad inmediata, en atención al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que declaró su detención como arbitraria y recomendó su excarcelación. Pasamos a Mundo UR. Por 24 horas, los universitarios en Argentina paralizaron sus actividades para reclamarle al gobierno nacional mejoras salariales,
También se unieron algunos sindicatos como los científicos y los jubilados. Desde Buenos Aires el reporte lo tiene Carlos Iván Suárez. Los gremios que agrupan al personal docente y no docente de las universidades nacionales de Argentina paralizaron sus actividades por 24 horas este miércoles. Esto como medida para exigirle al gobierno de Javier Milei la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario y la asignación de mayores fondos para el sector. Según sus cálculos, deberían haber aumentos de al menos 28%. Es por eso que tomaron las calles y manifestaron hasta el Obelisco de Buenos Aires, pero a ellos se unieron los jubilados y también trabajadores del sector científico. Y venimos sufriendo ya desde el inicio del gobierno de Javier Milei un ahogo salarial y presupuestario que ha generado ya la pérdida de 500 trabajadores y trabajadoras de la Comisión de Energía Atómica, una grave paralización de proyectos estratégicos. Desde el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovelo, se emitieron fuertes críticas contra la huelga. Fuentes oficiales aseguraron que la medida es ilegítima y responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación.